Qué bueno que estés aquí en esta tarde, en este día tan especial donde nos congregamos como iglesia para exaltar a Jesús y aprender de su palabra. ¿No es así? Qué bendición que estamos ya finalizando nuestra serie Espiritualidad Emocionalmente Sana y estoy en el anteúltimo sermón de nuestra serie, antepenúltimo o anteúltimo, como mejor usted lo conozca. El día de miércoles discutimos de cuál sería la manera adecuada. En resumidas, falta un sermón más. Bien, y en el día de hoy quisiera hablar con ustedes acerca de algo que considero tremendamente importante para la iglesia, para la iglesia de todos los tiempos, no solamente actual, sino de todos los tiempos, y es el hecho de aprender a madurar en Cristo y a través de Cristo, por supuesto, para poder amar bien, para poder amar a nuestro prójimo de manera correcta. Saben que este es un poco el resumen de los mandamientos que Jesús viene a afirmar. Se resumen los 10 en 2, y casualmente uno de ellos es amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Se recuerdan eso? No es que los otros 8 mandamientos no sirvan, sino que considero que los otros 8 se meten dentro de estos primeros 2 de los que consideramos que son más relevantes, insisto, que encierran a los otros 8. Lo debo aclarar para que no haya ninguna confusión. En nuestras iglesias contamos a menudo con 2 grupos de personas que tienen 2 cualidades que son muy buenas, uno y el otro grupo. Los 2 grupos tienen cualidades muy buenas, aunque son bastante diferentes a la hora de ejecutarse. Tenemos un grupo de personas que, a través de la vida de fe, son buenas para la oración, son buenas para el estudio de la palabra de Dios, son buenas para el momento de la adoración al Señor, como hacemos cada domingo en cada iglesia, que exaltamos y cantamos, pero quizás no son tan buenas a la hora de trabajar con su parte emocional, a la hora de trabajar con lo que su corazón siente, a la hora de gestionar lo que sienten, a la hora de administrar lo que les está pasando, e inclusive muchos hasta tenemos problemas para poner en palabras lo que sentimos, porque no solamente sentimos y nos preguntan qué sentimos, y como no sabemos ni lo que sentimos, no hay palabra en nuestro diccionario para expresar lo que sentimos, simplemente nada, ponemos cara de qué sentimos, mas no expresamos claramente lo que sentimos. El otro grupo de personas que siempre hay son personas que saben mejor administrar sus emociones, sus pensamientos. Son personas que quizás el trabajo que tienen le ayuda mucho a eso. Por ejemplo, si son personas que trabajan en público, digamos, son maestros, o son personas que tienen alguna tarea social, o tienen alguna función pública de trabajar con gente, digamos, pacientes, o personas en oficinas o administradores de alguna oficina, son personas más sabias, si puedo llamarlo así, en la parte emocional, porque saben bastante cómo entrenarse, porque son entrenados para no reaccionar de manera grosera, para no contestarle mal a un cliente, para no tirarle el café en la cabeza cuando se lo devuelve porque está más frío, aunque no está frío. Puedo dar miles de ejemplos de personas que hemos trabajado, quizás te pasó, en este tipo de función, y de alguna manera uno aprende un poquito a cómo tratar a los demás. Ninguna de las 2 cosas que menciono están mal. Ambas son muy importantes. Pero consideramos en este estudio que hemos intentado predicar y enseñar, es que las 2 cosas son tan importantes como aquel que quiere subirse a un bote y remar. Si alguna vez te subiste a algún bote, sea por hobby, por paseo, intentaste remar con un solo remo, lamento darte la noticia que te vas a quedar siempre en el mismo lugar, porque vas a simplemente dar círculos. Alguien que es muy inteligente en la parte emocional, pero no lo es en la parte espiritual, solamente da giros en círculo. Alguien que es bueno para lo espiritual, pero es quizás no tan bueno para lo emocional, de igual manera sigue dando vueltas sobre el círculo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Haciendo un balance y teniendo justamente una equidad, siendo equilibrados en nuestra vida. Tenemos que ser profundos en las raíces de nuestra fe, aprender la palabra, orar, prácticas espirituales son importantísimas. Si no lo has hecho nunca, te invitamos
a pasar un tiempo con nosotros de oración, de ayuno, de clamor, y Dios se mueve de una forma maravillosa. ¿Me dicen amén? Pero también existe la otra parte, y es el hecho de aprender, insisto, a gestionar nuestras emociones, a medir nuestros sentimientos y sobre todo a aprender qué es lo que realmente nosotros sentimos. Yo pienso que si las personas aprendemos a hablar las cosas a tiempo, con las palabras adecuadas, de la forma correcta y con la intención de solucionar, muchas relaciones se salvarían. Aprender a hablar de las cosas al tiempo, las palabras adecuadas, la forma correcta y la intención de solucionar, muchas relaciones se salvarían a tiempo. Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37, nos ayudan a ver la famosísima historia del samaritano. Lo conocemos como el buen samaritano, un hombre de Samaria, de un lugar un poco despreciado para el judío ortodoxo, que hace una cosa, tiene una actitud, tiene una actividad espiritual y emocional mucho más madura de aquellos que consideraríamos que la deberían haber tenido. Vamos a la historia de la Biblia, nos va a encantar recordar, si es que lo escuchaste antes, y los que no, aprendan de esta historia maravillosa que Jesús enseña. Dice el verso 25, en eso se presentó un experto en la ley y para ponerle a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, ¿cómo? Como está escrito en la ley. ¿Cómo le interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestas, le dijo Jesús, hace esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, noten esto, una segunda pregunta sobre la primera pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona que tengo al lado? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Al verlo, se desvió y siguió al lado. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de lado. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde el hombre y viéndolo, se compadeció de él, se puso en su lugar, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó y luego lo tomó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y le dio al dueño del alojamiento. Cuídenlo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3, dice Jesús, piensas que demostró por ser el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? ¿Cuál de los 3 piensas que demostró ser el prójimo que cayó en mano de los ladrones? Y el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y Jesús le contesta, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyendo la conversación Jesús. Como se dan cuenta, es una pregunta con trampa. Lo que quería saber este hombre legalista y experto en las cosas religiosas era que le aclarara a Jesús quién era el prójimo, porque para un judío conservador y ortodoxo, un prójimo era solamente alguien que tenía sus propias cualidades. Primero era solamente alguien que pertenecía a su casta, a su raza. Y segundo era alguien que tenía su propio nivel, alguien educado, alguien con posición, alguien con postura, alguien intelectualmente conocedor, alguien con quien podría tener una plática de las que les gustaba tener a estas personas que eran muy buenas por fuera, pero muy vacías por dentro. De ahí la pregunta, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús toma de ejemplo a un samaritano. Déjenme contarle algo rápido. Los samaritanos eran las personas más odiadas, si puedo yo usar la expresión, y detestables para los judíos. ¿Por qué?
Porque los samaritanos pensaban que eran la meca de la presencia de Dios, mientras que los judíos también pensaban lo mismo. El samaritano decía, no, Dios, la meca, el lugar de reunión donde Dios se manifestó, es acá, en Samaria. Y el resto de la nación, el resto de los judíos decía, no, nada que ver con los judíos, porque los judíos son mixtos. Déjenme también contarle esto. Los judíos tenían mixtura, eran una raza mixta. ¿Me expresé bien? Eran de papá de un lado y mamá del otro. Mientras que los judíos tenían que ser de papá y mamá judía, o sea que tenían que ser personas con todas las cualidades, incluyendo la sangre. Tengo mucho que hablar de esto, pero no me voy a detener en este asunto. He tenido bastante experiencia con el tema de lo que hoy conocemos como racismo o clasismo, o como usted lo sepa conocer. Es bastante interesante que esto no es de ahora. En el tiempo de la Biblia, el mismo Jesús tiene que enseñarle a una persona que estaba actuando de manera inapropiada con gente a la cual debía amar, porque los samaritanos eran también los prójimos. Déjenme seguir avanzando. ¿Se acuerdan la foto del iceberg? ¿Se recuerdan la foto del iceberg, del hielo, del Titanic, como digo yo? La tenemos por ahí, la foto esa. ¿La disparamos? Bien. Esta foto, sé que ustedes la han visto antes, pero ahora le agregamos un poquito más de información, porque consideramos que el 10%, que es lo que todos ven de nosotros, o lo que nosotros vemos de otros, el 10% es la habilidad y el conocimiento. Podemos ver la habilidad y el conocimiento de la gente que está a nuestro alrededor. Pero en el 90% hay bastantes cosas más, algunas por nombrar: rol social, autoimagen, rasgos y sobre todo el motivo. Aunque motivo es la última palabra que seleccioné, realmente es una de las más importantes, porque solamente adentro de nuestros corazones y muy adentro de nuestros corazones sabemos realmente la motivación que tenemos detrás de lo que sentimos, de lo que decimos e inclusive de lo que hacemos. ¿Se entiende lo que estoy enseñando? Son ese mensaje detrás del mensaje. Yo tengo un amigo que siempre me dice, ¿qué me quisiste decir con lo que me dijiste? Porque él siempre está tratando de buscar lo que hay entre líneas. Él piensa que yo no le quiero decir lo que le debo decir. Y entonces, ¿qué me quisiste decir con, por ejemplo, ese color de camisa no te queda tan bien o no te pega tanto? ¿Qué me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que te queda mal. ¿Se entiende? Motivos, lo que hay abajo. ¿Qué es lo que te motiva? Y es lo más importante. Sigo enseñando algo básico. Dos cositas bien importantes, porque la actitud inadecuada hacia afuera tiene todo que ver, présteme atención, tiene todo que ver con dos tabús muy grandes que sobre todo los cristianos tenemos. El primero de ellos, el primer tabú arraigado en la vida cristiana, considero personalmente, es lo que la misma Biblia enseña, pero lo mal usamos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, así que maten al viejo o a la vieja porque las cosas son nuevas. Nadie dijo nada, eso quiere decir que hay amor conyugal. Acabo de repetir o de recitar 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Podemos aplicar esto a nuestra vida 100% espiritual y es una gran realidad. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo somos renovados. En Cristo tenemos vida nueva. ¿Me dicen amén a eso? Lo que no sucede en el mismo proceso de manera milagrosa es la maduración. Los creyentes, en el momento que aceptamos a Cristo, déjenme preguntar esto, ¿cuánto hace que usted aceptó a Jesús como Salvador? 5 años. ¿Quién tiene 5 años de ser creyente aquí? 5 años. Levanten la mano. 5 años. 2, 3 personas. 10 años. 15 años, 30 años. Usted caminó con el apóstol Pablo casi, entonces. ¿Qué intento decir con esto? Uno nace en Cristo, uno nace por la fe en su vida espiritual, uno nace para Cristo y a través de Cristo. Y nuestra vida de cero se convierte literalmente en un bebé. El apóstol Pablo habla mucho de eso. Por ejemplo, le escribe una carta a una iglesia muy particular que le dice, yo no puedo a ustedes hablarle como gente madura, todavía tengo que hablarles como a bebés espirituales.
tengo que darle lechita en la mamadera o el biberón o la teta, como usted lo quiera llamar, porque todavía no pueden comer comida sólida porque todavía no tienen dientes, o los tienen pero no los usan. Entonces, en Cristo, espiritualmente y en nuestra posición en Cristo, en la conversión y el milagro es inmediato. De muerte a vida, de tiniebla a la luz, de ser hijo del enemigo o del diablo o del pecado, libres en Cristo e hijos del Señor por la fe, e hijos de Dios por la fe, y salvos por la fe. ¿Están acá? Y comenzamos nuestra vida cristiana. Pero el proceso de maduración no va a la misma velocidad que nuestra renovación espiritual. Nuestra maduración emocional va al mismo tiempo en el cual nosotros vamos aprendiendo a tratar a la gente día con día. Vivo ejemplo, podemos conocer y ser nosotros mismos personas con cierta edad, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, y todavía, sin que te des cuenta, dentro tuyo estás luchando con algo que te sucedió hace 30 años atrás. Y en esa parte te quedaste inmaduro. Y en esa parte, en eso en particular, te quedaste trabado en el tiempo. ¿Saben que cuando alguien, ya ve que las personas que van pasando los 50, mal, me metí en un problema grande porque me falta muy poco para eso. ¿Saben que la gente grande que se pone skinny jeans, ese no es el problema que una persona con 70 años y tiene las piernas y el cuerpo para ponerse un pantalón apretado? Ese no es el problema, porque conozco personas que usan pantalón de vestir, pero igual se comportan como niños. Hay personas que usan traje todos los días, pero tienen una relación pésima de niño con su cónyuge. Personas que se comportan de manera muy madura. A veces la gente cree que madurar es un estilo o una forma o un estilo de adoración en cuanto a iglesia o una forma de vestir en cuanto a lo que uno puede expresar por fuera. Nada tiene que ver eso con madurez. La madurez se mide en nuestras relaciones con las personas todos los días, basada en nuestra relación con Dios. Nadie va con un termómetro en la iglesia a medir si amas a Dios o no. Te preguntaré puntualmente, ¿amas al Señor? Sí. ¿Te apasionas por la presencia de Dios? Sí. ¿Te gusta leer la Biblia? Sí. ¿Te gusta orar? Sí. Pero con esa misma intensidad tienes que tratar a la persona que tienes a tu lado. Porque el segundo tabú que las iglesias tenemos en su gran mayoría es que tenemos que amar diferente en la calidad. O sea, cualitativamente tiene que ser diferente el amor que le tengo a una persona que me conviene amar. Hay personas que nos conviene amarlas, ¿verdad? Lo que intento decir es que la misma persona que me conviene amar, la amo intencionalmente porque me conviene amar. Te conviene amar a tu esposa, te conviene amar a tus hijos y te conviene amar a tu suegra. Aunque cueste, te conviene, porque te conviene. ¿Por qué? Porque haya paz en la tierra. Te conviene porque si viene a vivir contigo y ahí sí de verdad. Entonces, lo que intento decir es que son personas que nos convienen. Ahora hay otras personas que están a nuestro alrededor que la verdad la medimos en cuanto a la conveniencia. No nos conviene tanto amarla. No nos conviene tanto meterla dentro del círculo. Alguna vez hablé de esto en nuestros sermones. No nos conviene meterla dentro del círculo porque son personas que piensan diferente, que sienten diferente, que son personas que viven diferente, que tienen mucho rollo por resolver, y tenerla cerca en ocasiones puede ocasionar un gran peligro. Sin embargo, la invitación del Señor en este día es tremendamente desafiante porque la idea es amar de manera madura, con la misma calidad que amamos a quien nos conviene. Jesús lo explicó así. Cualquiera ama a su amigo, cualquiera puede ser amigo de su amigo, pero no cualquiera puede amar al que le ocasionó un problema. No cualquiera, dice la Biblia, puede amar a su enemigo. Y el valor aquí está en amar a tu enemigo, no en amar a los que te conviene amar. ¿Están acá todavía? No se me desanimen que todavía voy por lo mejor. El reto aquí es amar a quien no entra dentro de nuestro perfil
de nuestra lista porque no comparte nuestra fe, porque no piensa como nosotros, porque tiene demasiados enredos en la cabeza, porque es una persona problemática, porque es una persona herida, porque es una persona que simplemente no la trago, no me cae. ¿Cómo dicen ustedes? No me cae. Perdón, mejor dicho, decimos me cae gordo o gorda. ¿Hay algún gordo o gorda acá? Nadie, todos hicieron dieta antes de venir. El reto es el siguiente, es ser personas extremadamente más misericordiosas a la hora de otorgar que de recibir. Pero la verdad es que la gran mayoría, y me incluyo en esta lista, somos muy diferentes. Porque a la hora de recibir yo estoy listo. Traje la olla pozolera, por si no lo sabían. A la hora de recibir y de que sean misericordiosos conmigo y de que yo sea el que esté en el piso, en el suelo, como aquel pobre transeúnte que robaron, lastimaron, a la hora de que yo estoy en el piso y necesito socorro, yo soy como la olla. Yo lo necesito. Y si me dicen, ve ahí porque ahí vas a recibir, yo voy así. A la última fiesta que me invitaron, fui así. Porque me dijeron, traiga el topper porque va a sobrar. Entonces, como no encontré topper en casa, llevé esto. ¿Me la puede llenar, por favor? Y me fui con el topper a mi casa. A Dios gracias, tengo comida para una semana. Pero a la hora de dar, a la hora de ser una persona que va a expresar y que va a convidar y que va a dar lo que tiene, la verdad, le soy sincero y hablo de mí, como soy el que enseño, también soy el ejemplo. A la hora de dar, voy a medir lo que voy a dar. Porque a la hora de dar, depende la cara. Por ejemplo, el muchacho que está aquí adelante, Denis, lo conozco hace varios años, me cae bastante bien, bastante. No mucho, pero bastante. Entonces, de la medida que tengo para dar, le voy a dar la mayor. Permítanme. Pero el que tengo más atrás, lucho bastante con Noemí. A veces sí, a veces no sé, de repente se cambia el pelo de color, se peina de una manera o se peina de otra, a veces no se peina. Bueno, yo la vi no peinada, no sé ustedes. Entonces, permítame bajarle 2 rayitas a la medida porque de repente no sé si puedo darle tanto a la hora de recibir la olla. A la hora de dar, permítame bajar la siguiente medida. Y entonces tomo lo que tengo y le convido a la hermana. Por ahí tengo uno por atrás. Siempre hay uno por ahí. Charlie. Sí, Charlie está atrás. No veo mucho porque está un poco oscuro, pero sí, él me cae 2 que 3. Ustedes saben cómo son la gente de Ensenada, de Tijuana, de Baja, ¿no? Depende cómo los agarres. Si todo está bien, todo está bien. Si todo está mal, olvídense, insoportables. Peor que un porteño agrandado, esos que tenemos en Argentina, que obviamente todos quedaron allá. Déjenme tomar la medida de las más chiquitas porque no se lo merece. Aparte es nuevo y no sé, no me cae tan bien, permítanme. ¿Ustedes pensaron que esto iba a terminar acá? Tengo otro que, como dijimos recién, me cae gordo. Es Roberto, un muchacho que se cree guapo cuando no lo es, y obviamente yo soy mucho más guapo que él. Y más joven y más inteligente, tengo muchas más cualidades, eso estoy seguro. Y entonces para Roberto traje una medida especial. Porque este sí que no se lo... Prefiero que se eche a perder y no convidarle, porque este sí que no se merece que yo sea tan samaritano con él, porque no es un tipo que califica para ser alguien que pueda recibir lo que un samaritano le puede llegar a dar. Y entonces aquí le va la medida de Roberto y por la mitad, porque no se merece más. Ahora que salpiqué me acordé de Shakira. ¿Cómo se ve esto en la realidad, además de la ilustración torpe que acabo de dar? ¿Cómo se ve esto en la realidad? Yo creo que esto se ve
de la siguiente manera, siguiendo el consejo de la palabra de Dios y de lo que Él nos enseña, para poder manejarnos de manera saludable y madura con la gente que nos rodea, cristianos y no cristianos, con tu misma fe o con una fe similar o con no fe, con un espíritu diferente al tuyo, con una idiosincrasia diferente a la tuya, con una idea de la sexualidad diferente a la tuya, con gustos diferentes a los tuyos en absolutamente todo. ¿Cómo podemos hacer entonces con este tipo de personas? ¿Qué deberíamos hacer con ellos? ¿Y cómo podríamos amarlo bien entonces? Santiago dice lo siguiente. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Todos tienen o deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Dos frases que nos pueden ayudar es hablar menos y escuchar más. ¿Cómo lo puedo resolver? Lo puedo resolver hablando menos y escuchando más. Gloria a Dios, tenemos 2 orejas, 2 oídos y una sola boca. ¿Se imaginan si fuera al revés? Enojarnos de manera apropiada, lo que la Biblia dice acerca del enojo, lo saben, lo recontra saben, lo hemos visto miles de veces en cursos, en predicaciones, en estudios, es enojarse, pero que el sol no se ponga sobre tu cabeza. ¿Qué significa eso? Tan práctico como decir, vale la pena enojarse y hay razones y causas por las cuales te puedes enojar y Dios está completamente de acuerdo contigo. Pero si eso te dura más de la cuenta, vas a hacer raíz y de la raíz van a ser la ira y de la ira va a ser una bomba. Dije en una frase hace un ratito que podríamos resolver muchísimos más problemas y relaciones personales si nos tomaríamos el tiempo adecuado para resolverlos cuando es el momento, cuando es algo pequeño, cuando es algo chiquito, cuando es algo que podemos manejar, sin atacar, sino tratar de resolver un problema sin morder y lastimar a nadie. Porque hay ovejas que están tan heridas que cuando alguien se le acerca a sanarla, muerden. Amén. 2 o 3 nada más, y con eso es más que suficiente. ¿Cómo entonces vemos o podemos hablar y actuar en este asunto del amor? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se ve la actitud del amor verdadero entre nosotros? Con todas las personas. Por favor, dejen de amar solamente a la gente de la iglesia. Deje de amar solamente a su familia. Deje de amar solamente a las personas que comparten su ideal, su fe, su estilo de vida y comencemos a amar lo que Dios ama. La lista es muy larga. ¿Saben lo que Dios ama? Dios ama lo vil y lo menospreciado. Dios ama lo que no es. Dios ama al confundido. Dios ama al herido. Dios ama al que no tiene orientación y no sabe para dónde va. Dios ama a la persona que sufre adicciones. Dios ama al depresivo. Dios simplemente ama porque Él es amor. Tenemos 2 opciones como iglesia. O nos encerramos a vivir una vida santa y pulcra, sin involucrarnos con ninguna persona que esté tirada por ahí, ni lastimada ni herida, o nos ponemos manos a la obra y hacemos lo que realmente el Señor, considero, nos llamó a hacer como iglesia. Y es simplemente a amarnos. No a cambiar a nadie antes de amarlo, sino a amarlo primero para que entonces a través de nuestro amor, el amor de la iglesia corporativamente, el Señor por su gracia obre en él y en ella y lo haga madurar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos soportamos, nos animamos. Yo sé, vivimos como Daniel en el medio de Babilonia. Vivimos como José en el medio de Egipto. Vivimos con miles de tentaciones, con miles de batallas y lo peor aún, como le pudo haber pasado a cualquier personaje de la Biblia, nuestra propia gente, nuestra propia familia. Entre nosotros mismos tenemos personas que yo mismo lo puedo ser para ustedes y ustedes mismos lo pueden ser para mí. Tenemos personas que luchan con que tienen diferentes historias, que están luchando todavía con ellas. Entonces, ¿cuál debería ser, por último, nuestra actitud hacia eso? Bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Lastimarlos? ¿Marginarlos? ¿Hacerle bullying espiritual? ¿Y sacarlos del medio porque no califican a nuestro nivel?
Voy a terminar con esto, no es nada gracioso lo que voy a decir, pero pedí permiso para hablarlo y lo voy a hacer con muchísima delicadeza y con muchísima humildad. Crista es una hermana maravillosa que tenemos en la iglesia. Dios nos la regaló como familia en la fe hace ya algunos años. Lamentablemente conocimos a Crista muy poquito tiempo después de que su esposo partiera a la eternidad. Ella llegó con su corazón destrozado, como cualquiera que queda viuda de una manera repentina como ella, y ahora, en estos años, ella ha hecho un trabajo excelente como madre, obligadamente soltera. Ha criado a sus hijos de manera maravillosa, salió adelante, tuvo una mudanza, consiguió y reestructuró su vida laboral, una cosa maravillosa. Pero en la semana pasada, si tú tienes a Crista en Facebook, vas a notar, o has notado, posiblemente como lo hice yo, que ella puso una nota y la hizo pública, hablando puntualmente de su hijo, Luisito, quien recibió burla de los compañeros de la escuela y se rieron de él porque él no tiene papá. Y aunque los niños sabían y saben de que Luisito no tiene papá, no por ninguna otra razón, sino porque simplemente no está aquí en la tierra, de todas maneras se burlaron. Dice lo que escribió Crista en Facebook, de modo público lo podemos decir, porque ahí está, que ella acostumbra diariamente a preguntarle a sus hijos cómo le fue en la semana, como cualquier padre cuando recoge a sus hijos, cómo te fue, qué tal tu día, las preguntas clásicas de cualquier padre, más insistentemente en el caso de Crista, lógicamente por ser mamá soltera o viuda. Cuando Luisito recibe la pregunta de la mamá, dice que Luis quiebra en llanto y le dice, se rieron de mí. ¿Y por qué se rieron? Porque no tengo papá. A primer impacto, mientras tú lo escuchas, o si lo leíste, como te digo, de antemano, como lo hice yo, te da ganas de ir ahí mismo, salir con tu carro, ir a la escuela, agarrar a ese niño del mismísimo cuello, ponerlo cabeza para abajo y ungirlo con aceite hirviendo, ¿verdad? Y fritarle la lengua para que nunca más se le ocurra en su vida ser grosero y hablar de la manera que habló, porque nadie lo merece, ni Luisito, ni nadie. ¿Se entiende eso? Esa es la actitud que cualquiera tomaría, que yo mismo quise tomar. Pero otra vez, volvemos a la Biblia y vuelvo a pensar lo que el Señor nos está enseñando a todos en el día de hoy y en esta serie maravillosa que estamos a punto de terminar. Y es que parece ser que hay algo mucho más grande que bullying en la escuela y risas por un niño que no tiene papá. Parece ser que seguramente si vamos a hablar con ese niño y le preguntamos cómo es su propia vida, te va a decir, posiblemente te dirá, están haciendo lo mismo conmigo. Soy un niño abusado, mi papá se burla de mí, se ríe de mí porque soy gordito o flaquito o tontito o inteligente o chaparrito o negrito o porque tengo el pelo durito o blandito. ¿Me están siguiendo? Si podemos hablar con el niño y quizás podemos hablar con los padres de ese niño y los tuviéramos sentados acá para darle un juicio legal por mala crianza, te van a decir, es que yo tampoco sé cómo ser padre. Y también hicieron lo mismo conmigo. Y del país donde yo vengo, también mi papá me crió así. Es más, no me crió, me abandonó, me abusó sexualmente, me golpeó. Te pueden contar cualquier cosa porque esa es la verdad de la que vivimos. Mientras tanto, en la iglesia seguimos adorando, celebrando y levantando el nombre de Cristo y disfrutando de la maravilla del Evangelio. Pero ustedes saben cómo están las cosas afuera. Las cosas afuera están mucho más parecidas de lo que sucede adentro. Voy a terminar con esta estadística. La estadística pública del porcentaje de divorcio, Lifeway saca este porcentaje. Es exactamente igual, escúcheme, el porcentaje de divorcio en la iglesia cristiana está al mismo nivel de la gente que no conoce ni a Cristo ni pisa nunca una iglesia. El porcentaje de violencia familiar, verbal, física, está exactamente al mismo nivel de lo que las familias, que aquellas que fueron criadas y no tienen ningún Dios o tienen un Dios pequeño que no es el nuestro o cualquier otra religión. ¿Se entiende?
Tercera estadística y la última. Los indicios de depresión y suicidio en los jóvenes menores de 18 años, high school para serte más exacto, está al mismo nivel de los niños que tienen nuestra fe, que son nuestros propios hijos, aquellos muchachos que se están criando a los golpes. La pregunta es, ¿vamos a seguir teniendo la actitud de ignorar y de pasar por el lado porque estamos muy ocupados con el tema de la iglesia? Casualidad que el sacerdote es uno de los que pasa al lado, pero estaba ocupado porque iba corriendo al servicio porque estaba por comenzar. Y entonces pasa, sin ánimo de ofender a nadie, el levita, que es el líder de alabanza, que también iba tarde, o casualidad, también iba tarde a la iglesia. Así que pasa el pastor y está un tipo tirado ahí y el pastor pasa de largo. Como iba tarde en la alabanza, también pasa de largo. Pero viene un samaritano, un don nadie, una persona completamente común, que no tiene cargo en la iglesia, que no pertenece a ninguna denominación de renombre, simplemente ama a Dios a su manera. Y ese que ama a Dios a su manera es el gran protagonista de este evento, que se detiene, que cura al herido, que lo monta en su propio caballo, en su propia cabalgadura, quien busca un lugar donde estar y que invierte en tiempo, en dinero y en salud por aquella persona que estaba en el piso. Ponte en pie conmigo, por favor, que estamos tarde. Un día yo estaba en el piso y alguien me levantó. Gloria a Dios por eso. Le debo honra a la persona o a las personas que se dedicaron a levantarme. Un día me tocó a mí estar en el piso. Yo no era ni el sacerdote ni el levita en esta escena. Yo era el del piso. Y alguien pasó por ahí y dijo, bueno, quizás este muchacho quizás podría hacer de su vida algo mucho más relevante que lo que está haciendo. Y se encargó de eso, de levantarme, de curarme, de ayudarme, de estar conmigo, de discipularme, de enseñarme, de amarme y de darme una expectativa muy diferente al Dios, quizás al que yo tenía el concepto de. ¿Qué tal si en vísperas de Pascua nos dedicamos a caminar por la calle, entre comillas, y a darnos un poquito más de atención a ver si hay alguno que está tirado al costado? ¿Qué tal si en la misma iglesia a la que te congregas, Bridge en español, si eres de aquí, qué tal si puedes mirar un poquito más al costado y ver que hay alguno que está herido, que está mal, que está incómodo, que no le está yendo bien, que de repente tiene un montón de cosas en su vida, al punto que, como esa paliza de este tipo que terminó en el piso? ¿Saben cuántas cosas nos pasan que uno no se busca, simplemente nos pasan? ¿O ustedes creen que este hombre salió al camino para decir, por favor, ladrones, vengan, denme una buena paliza porque necesito que me peguen? Nadie sale en la vida a llamar los problemas para sí, solo pasan. Y claro, las decepciones son muchas, porque sucede entre hermanos, entre familia, entre gente de la iglesia, entre líderes, entre pastores. ¡Uy! Es tanto el dolor y la desilusión. Pero, ¿qué tal si caminamos? ¿Qué tal si comenzamos a caminar y comenzamos a observar a los costados? Si eres como yo y vas a la fila para recibir lo que sobró para llevarte para el lonche, ve con la olla, por favor, no dejes de ir con tu olla. Cuando vengas a recibir, ven con tu olla. Señor, dame, hay para dar, me van a amar, ámenme. Me van a regalar, regálenme. Me van a hablar bien de mí, hablen bien de mí, echen por favor, lo necesito. Pero a la hora de dar, vas con la misma medida. A la hora de dar voy con la misma medida. Y entonces a Denis le aviento las mismas cosas como hablaron tan bien de mí, como me levantaron cuando estaba caído y me dice, ahora ahí te va Denis. Toma un pozolazo.
Y para terminar, al último, aquel que está allá, al que le di la menor calificación, también le va, porque ahora yo recibí tanto y me siento tan fortalecido y tan sano y tan bien y tan maduro en el Señor, que ahora aquel insoportable, te voy a amar como no amé a nadie en la vida. Toma, ¡ya! Otro pozolazo. Yo sé que todos tenemos ganas de amar, pero a veces no sabemos cómo. Y me parece a mí que el cómo está en esta enseñanza. Déjese sanar. Escuche más, hable menos, saque menos conclusiones, pregunte, hable más, amablemente, sin atacar, sin tirarle al otro todo el veneno que usted tiene encima por cualquiera sea la razón. Escúcheme, tenga razón o no, no tire veneno. Tenga razón o no, conversemos. Somos personas normales. Señor, cuánto te amamos y sobre todo cuánto amamos tu palabra, la que necesitamos todos los días para aprender a madurar y poder llevar estas relaciones maravillosas adelante que pusiste en nuestras manos. Que mi corazón en tu presencia sea grande para recibir todo lo que me quieras dar. Oh Señor, cuando sé que voy a recibir cariño, amor, soporte, palabras de afirmación, yo estoy listo porque, Señor, me encanta recibir. Que hablen bien de mí, que me aplaudan, que me inviten, que me regalen. Sí, Señor, acá estoy. Pero con la misma medida, ahora quiero dar. Ahora quiero perdonar, quiero sanar, quiero levantar a otros. Ahora yo quiero hacer lo mismo que hicieron por mí. Y mientras estoy haciendo lo mismo por otros, tú sigues atendiéndome, Señor. Yo sé que estás para asistir mi necesidad. Ayúdame a madurar, Señor. Ayúdame a ser amado por ti, por tu presencia. Y también ayúdame a amar a los demás a través de este amor que estoy recibiendo. Te amamos, Jesús, y amamos tu presencia.